Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Bueno, hermanos, quiero que meditemos esta mañana precisamente, ahorita que Andreita oraba por el tema de la muerte, bueno, el asesinato de tantos policías y también el asesinato de tantos líderes sociales, de tanta gente del común que están pasando por esos tiempos tan terribles, familias que están devastadas por esas muertes violentas, pero no solo eran muertes violentas de aquellos que van y asesinan a otros iguales, sin lógica. Uno piensa es como ilógico que cualquiera muera de forma violenta. Pero también pensaba en, no sé si se han dado cuenta ahorita que tenemos esa facilidad y tantas redes sociales, la cantidad de muertos por accidentes. Impresionante, yo estoy impresionada. Hay una cantidad de muertos por accidentes también terribles. Y ahorita con todas esas enfermedades tan raras que están saliendo, uno dice, bueno, ¿para dónde es que va el mundo? ¿Para dónde es que vamos? Seguramente muchos están muy dolidos por la muerte de nuestro cantante colombiano de esta semana, que se ha hablado bastante del tema, yo creo que bastante del tema, que sí, fue un personaje que marcó de alguna manera la historia de la cultura de nuestro país. Gústenos o no nos guste esa música, él marcó parte de la historia. Y cuando uno piensa en todas esas situaciones del dolor, de la muerte, del dolor que trae al corazón y a la familia la muerte inesperada de alguien. Todos los que han sido asesinados, todos los que se mueren por estas enfermedades extrañas, todos los que mueren por un accidente o de repente, generalmente son muertes que afectan mucho a la familia y se duele el corazón de la familia. Y frente a esos eventos de muerte, yo creo que duele más porque sabemos que esas muertes son inciertas. Se mueren y no sabemos hacia dónde van. Hay mucha incertidumbre de eso, pero hay mucha tristeza en nuestra sociedad porque vemos que nuestra sociedad está enferma. Está enferma al asesinar a uno igual a él. Está enferma cuando nos llenamos de rabia, de odios por el otro y no nos importa matar por unos cuantos pesos. Está enferma cuando vemos que estas enfermedades raras surgen de precisamente el pecado del ser humano. Estamos en una sociedad enferma, pero no nos podemos quedar en una sociedad enferma. Yo quiero que miremos más bien que una sociedad necesitada de sanidad. Estamos en una sociedad que necesita ser sana. Y quiero invitarles para que abran sus Biblias en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice, Mateo 9, 35 al 38. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque por medio de ella tú hablas a nuestros corazones, tú hablas a nuestras vidas y nos muestras, Señor, aquello que necesitamos escuchar para dar testimonio del Dios grande al que hoy le cantamos.
Este texto, hermanos, es un texto que yo creo que lo hemos escuchado muchas veces. Por lo menos muchos de nosotros hemos escuchado mucho este texto. Y lo escuchamos, pero poco actuamos. Jesús, dice el texto, que estaba sanando, que él iba sanando, pero también iba enseñando. Y las multitudes lo buscaban para que él les enseñara, los sanara, porque estaban necesitados. Era una sociedad necesitada, enferma, como la nuestra. Nosotros hoy vivimos en medio de una sociedad así, necesitada de sanidad, de instrucción verdadera. Estamos en medio de una sociedad que sí está enferma. Quiero que veamos en este texto cómo debe ser la respuesta de la iglesia en medio de una sociedad tan necesitada. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta como iglesia? Seguir quejándonos que la gente es perversa, que la gente es mala, que la gente está mal. Creo que el texto nos está invitando a ver otras cosas. Dice el texto en el versículo 36 que al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Lo primero que el texto invita a que nosotros como iglesia hagamos es ofrecer compasión. Ofrecer compasión. ¿Creen que tener compasión es simplemente sentarnos a ver las noticias y a criticar? A decir, qué terrible gente es a lo que hace. ¿Creen tal vez que tener compasión es empezar a postear en las redes sociales que los de ese lado son unos malvados o que los de este lado son peor que estos? Extrañamente, cuando pasan estas situaciones, respondemos inmediatamente a través de las redes sociales, mucho con insultos, demasiado, de un lado y del otro. Respondemos sin sentarnos a pensar siquiera en el dolor que puede estar viviendo una de esas familias. Aquí no vamos a hablar que son mejores los de este lado o los de este lado. Todos somos iguales. Porque el Señor tiene compasión ¿de quién? De su creación. Y todos somos creados por el Señor. Recuerden que el pastor esta semana nos habló acerca de quiénes son los hijos de Dios, pero que todos somos creados por Dios. Y el Señor, que es dueño de la creación, cuida de toda su creación. Y cuando habla aquí de la compasión de Jesús, Él no dice, voy a tener compasión de los que muestran que son más cercanos a mí. Al ver a la multitud, tuvo compasión de ellos. Parece ser que a nosotros se nos ha olvidado esa palabra tan importante, tan necesaria que debemos tener, compasión. ¿Por quién? Por el que está consagrado al Señor, sí, pero también por el que no. Yo no puedo esperar más de aquel que no tiene al Señor, sino lo que hace. Vivir en medio de su pecado, porque todavía no se ha entregado al Señor. Eso no hace que yo deba de irme encima de Él, estar criticándolo a Él. Y recordaba que ayer precisamente en las noticias mostraron el caso de unas señoras en Bogotá que cogieron a palo, literalmente a palo, a un par de muchachos homosexuales que estaban demostrándose su afecto en un parque
y la respuesta de ellas fue agarrarlos a palo. ¿Eso es tener compasión? No. La respuesta de ellos, ¿qué fue? En medio de eso, insultarlas. Porque estamos en ese tipo de sociedad donde no tenemos compasión por el otro. Y el Señor pide que nosotros como iglesia podamos ver compasión. ¿Y qué es tener compasión? Pesar, sí, pero no es un pesar de lástima, es un pesar de amor. Eso fue lo que el Señor nos demostró. Compasión, que pesar de todos nosotros que somos pecadores. Y lo demostró con el amor más grande de la humanidad, y fue a través de la cruz, de su muerte. Eso es compasión. Dolor con amor, no dolor con rabia, no dolor con venganza. Eso es compasión, dolor con amor. Entonces el Señor nos llama a que como iglesia nosotros ofrezcamos eso, compasión por aquellos que están enfermos y necesitados. Porque el Señor tuvo compasión por nosotros que estábamos enfermos y necesitados. Vivimos en una sociedad enferma, no solo de la parte de salud, emocionalmente enferma, espiritualmente enferma. Así como todos nosotros estuvimos un día antes de encontrarnos con la compasión del Señor por nosotros. Lo segundo que el texto habla que debemos ofrecer es guianza. Nosotros como iglesia debemos ofrecer guianza no solo a los que estamos acá. Ustedes ven que la iglesia todo el tiempo está sacando programas, talleres, capacitaciones, está todo el tiempo ofreciendo cómo nosotros podemos ser guiados en la verdad, en la palabra del Señor, porque afuera hay mucho ofrecimiento de guías, hay muchas guías, pero no las verdaderas. Dice que él tuvo compasión porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Y qué hace un pastor? Guía. Hace 15 días, la pastora Luz María nos habló acerca del Salmo 23, de esas ovejas que somos nosotros que necesitamos quien nos cuide. Todos necesitamos quien nos cuide. Ellos no tienen quien los guíe. Dice el texto que están como ovejas sin pastor. ¿Cómo son las ovejas? Nos ha enseñado la pastora Luz María. Torpes, no saben para dónde van, si están solas, si no tienen esa guía, se chocan con cualquier cosa porque no saben hacia dónde dirigirse. Nosotros somos guianza para una sociedad que necesita ver la diferencia. Nosotros como iglesia debemos ofrecer eso a la sociedad, no solo a este hermoso combo que estamos aquí, sino a ellos que están afuera. Nos llenamos nosotros de muchos conocimientos, de mucha sabiduría. Y venimos a todas las capacitaciones, estamos en todos los talleres que podamos recibir, y eso está bien porque nos sirve mucho para estar más cerca del Señor y poder entender mejor su palabra. Pero ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Lo estamos guardando solo para nosotros? Este texto habla que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas. Él guiaba a toda esa multitud por medio de la enseñanza. He escuchado muchas veces entre nosotros la expresión de cuando estoy en una situación que no sé qué hacer, me pregunto, ¿qué haría Jesús? Está bien, pero cuando está frente a la necesidad del otro, usted se pregunta también, ¿qué haría Jesús?
Jesús guiaba, enseñaba las buenas nuevas. Y parece ser que como iglesia nos quedamos con las buenas nuevas muy bien guardaditas para nosotros. Y compasión entre nosotros a veces. Entonces, como iglesia, ¿cuál debe ser nuestra respuesta en medio de una sociedad necesitada? Primero, debemos ofrecer compasión. Segundo, debemos ofrecer guianza para ellos que también lo necesitan. Necesitan encontrarse con ese buen pastor. Con ese buen pastor que los guíe como deben ser guiados. Lo tercero que nos dice el texto es que la iglesia debe ofrecer también obreros a esta sociedad. Y cuando miraba el tema de los obreros, pienso que como iglesia y como iglesia general, no estoy hablando solamente de la iglesia, esta iglesia de acá de Pereira, sino en general, pensamos que los obreros son solamente aquellos que son enviados a otros países para que lleven las noticias del evangelio a aquellos misioneros que vayan por allá lejos, por allá al África, por allá esos pueblos olvidados de nuestro país también. Solamente ellos, no, todos somos obreros del Señor. El Señor, en medio del dolor que le causaba ver lo que estaba viviendo la sociedad de su tiempo, le dice a sus discípulos, a los que estaban con él: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y nosotros decimos: Señor, gracias por habernos llamado, por llamarnos discípulos, y aquí nos quedamos. Amén. Bueno, yo creo que amén no, más bien es: Señor, ¿por qué nos quedamos acá sentados? ¿Por qué no vamos a aquellos que necesitan de esa sanidad que nosotros ya tuvimos? Aquellos que necesitan esa guía y esa compasión que nosotros ya tenemos. No somos responsables de la palabra del Señor, el llamado que el Señor nos ha hecho. El Señor dice que la iglesia debe ofrecer obreros. Entonces, para ser obrero tengo que retirarme de mi trabajo e irme a internarme en medio de un lugar de mi barrio y soltar todo lo que hago. No. El Señor necesita obreros allí donde usted está, allá donde usted trabaja, allá donde estudia, allá donde vive. Usted debe ser un obrero del Señor. Usted debe tener compasión por aquellos que están cerca a usted y necesitan ser sanados. Usted debe ser guía para aquellos que están al lado suyo. Guía a través de las buenas nuevas que el Señor ya nos dio. El Señor no le está pidiendo a la iglesia: renuncien a sus trabajos y dedíquense a andar llevando puerta a puerta la palabra del Señor, que hay quien lo hace y quien está llamado solamente a eso, y está bien. El Señor está diciendo: ahí donde usted está. Recuerden lo que dice Juan 17. El Señor ora por sus discípulos y le dice al Padre: Señor, no te pido que los quites del mundo, porque estamos en el mundo, sino que nos guardes del mal. Y a veces más bien nuestra actitud en medio de esta sociedad es alejarnos lo más posible de ella.
Y pensando en eso, yo pienso que a veces nos alejamos lo más posible de ella porque somos débiles y podemos salir detrás de ella. ¿Qué tan fuerte está usted para poder salir a una sociedad y no dejarse contaminar, sino que usted pueda ser sal y luz en medio de ella? El Señor requiere obreros y el obrero debe estar preparado. Cuando usted, su empresa o donde trabaja o en medio del lugar donde está, pone a alguien a que haga algo, es porque sabe que esa persona está capacitada para hacerlo. Capacitación se da. ¿Cuántos de ustedes han estado en nuestras capacitaciones acá en la iglesia o en los grupos que hay por fuera? Yo creo que si levantamos la mano, el 90% de la iglesia puede decir que está capacitado. No hay excusa para decir que no tenemos las herramientas. No hay excusa para decirle al Señor que no podemos ser obreros. No hay excusa para decirle al Señor que preferimos escondernos de esta sociedad que está enferma. No hay excusa para decirle, Señor, yo prefiero guardar tu palabra para mí y no contaminarme de por allá. El Señor quiere que nosotros vayamos, mostremos esa compasión que Él tuvo por nosotros en medio de una sociedad que de verdad está enferma. Cada que uno ve las noticias, muchos de nosotros o mucha gente de la iglesia ha decidido mejor no ver noticias, porque son tan trágicas, duelen tanto y guardamos el corazón de esa manera. Y está bien, pero eso nos impide ver la necesidad de afuera. Hay gente que prefiere meterse en una burbuja que salir a ofrecer la compasión del Señor por una sociedad que la necesita. Preparémonos como buenos obreros para salir a recoger la cosecha. Pero también dispongámonos para dar de eso que ya tenemos. No nos encerremos más. Salgamos. Ayer había un encuentro evangelístico en Altavista donde fuimos invitados a participar para ir a llevar el evangelio a mucha gente que lo necesita. Otras estábamos acá en un evento que teníamos también para equiparnos. El resto, a Altavista fueron 6 personas, 8 personas. El resto, ¿nos falta capacitación? No creo. Yo creo que más bien nos falta compasión. Cuando somos conscientes de la compasión que necesita esta sociedad, el Señor de verdad nos mueve. Ante el llamado del Señor, ¿cuál debe ser la respuesta de la iglesia en medio de una sociedad necesitada? Que la iglesia ofrezca compasión, ofrezca guianza y ofrezca obreros. No voy a decir levántese acá los que tienten el llamado del Señor para ir a la obra, porque yo creo que somos todos. Es más bien el llamado a que hagamos un plan de acción individual para ofrecer esa compasión, guianza y ser obreros del Señor en medio de la sociedad que tanto nos necesita. Quiero invitarles para que veamos y escuchemos este video y luego vamos a terminar cantando un coro que nos llama a obedecer al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación con alguien específicamente para ganarlo para Cristo?
Como cristianos necesitamos entrar en el hábito de predicar a aquellos alrededor nuestro. Desafortunadamente muchas iglesias están llenas de personas que no hacen mucho en cuanto a evangelismo. Así que acompáñenos y oiga la parábola de la confraternidad de pescadores sin peces. Los pescadores estaban rodeados de arroyos y lagos llenos de peces hambrientos. Se reunían regularmente para discutir el arte de pescar. La abundancia de peces y la emoción de capturar peces les entusiasmaba el tema de la pesca. Alguien sugirió que necesitaban una filosofía sobre la pesca, así que muy cuidadosamente definieron y redefinieron la pesca. También desarrollaron estrategias y tácticas de pesca. Comenzaron a hacer estudios investigativos y atendieron conferencias sobre la pesca. Algunos viajaron a lugares lejanos a estudiar los diferentes tipos de peces con diferentes hábitos. Algunos hasta obtuvieron un doctorado en pescadotecnia, pero aún no había nadie que saliera a pescar. Entonces se formó un comité para enviar a pescadores, pero como los lugares para ir a pescar sobrepasaban el número de prioridades, el comité tuvo que determinar. Entonces una lista de prioridades con los lugares fue puesta en los boletines de todos los salones de fraternidades, pero aún así no había nadie pescando. Una encuesta fue hecha para averiguar el porqué de esto. La mayoría no contestó tal encuesta, pero de entre los que sí, fuera descubierto que algunos sentían el llamado a estudiar los peces, otros a construir equipos de pesca, y varios a viajar para animar a pescadores. Con tantas reuniones importantes, conferencias y seminarios, ellos simplemente no tenían tiempo para pescar. Ahora Jake era un nuevo miembro de la fraternidad de pescadores. Después de estar en una emocionante reunión, salió a pescar y pescó un gran pez. En la siguiente reunión contó su historia y fue honrado por su pesca. Le dijeron que tenía un talento especial para pescar. Le hicieron una agenda para ir a diferentes fraternidades, para que contase a todos cómo lo había hecho. Con tantas invitaciones para conferencias y su elección en la mesa directiva, Jake ya no tenía tiempo para ir a pescar. Pero dentro de poco se empezó a sentir cansado y vacío. Añoraba al volver a sentir aquella emoción una vez más. Así que canceló todas sus conferencias, renunció a la mesa directiva y le dijo a un amigo: hey, vamos a pescar. Y así fue exactamente lo que ambos hicieron. Y dicho y hecho, pescaron peces. Los miembros de la fraternidad eran muchos. Habían muchos, bastantes peces, pero los pescadores eran pocos. Marcos 1:17 Jesús dice: síganme y haré que sean pescadores de hombres. Cuando hablamos del evangelismo, ¿eres tú un pescador que no pesca? Si ese es el caso, no tengas miedo de seguir a Jesús. Tú puedes confiar en Él. Él te hará un pescador de hombres.